Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Así es, siempre tenemos columnistas que nos traen temas que se están volviendo, pero tendencias, también comentarios que abordan no solo la contingencia, sino temáticas para reflexionar. Uno de ellos, cada 15 días nos encontramos con él, ustedes lo ven ahí en nuestro streaming y también lo van a escuchar, es Fernando Peña. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Fernando. Hola Leli, hola Ángela. Acá muerto de frío, no sé cómo disimularlo. Estoy como ¿Te ves? constreñido acá en el asiento. Pero te ves igual que, como dice Ricardo Montaner, iluminado y eterno. Iluminado Sí, ahí. que tengo buena luz acá en la ventana. Pero está muy helado. No sé qué ocurre, que en la primavera no se niega Se está a demorando, florecer. sí. Se está haciendo Sí. de rogar un poco. Los Se está ansiosos haciendo de rogar, de la correcto. primavera estamos ahí, que cortamos las winchas, como se dice. Así es. ¿Cómo has Oye, estado? bien, gracias a Dios. Con harta pega nomás, pero siempre pendiente también al acontecer regional y nacional. Y bueno, de hecho hoy día vamos a conversar sobre un tema regional que esta semana generó, de hecho, bastante molestia en varios actores, pero creo yo principalmente en las víctimas y en quienes deben enfrentar a veces de forma diaria la cosa o la situación que se pretendía juzgar, pero que al parecer no fue considerada como suficiente o como lo suficientemente grave para poder generar medidas cautelares mayores. Estoy hablando particularmente de una noticia que esta semana se dio a conocer respecto a la decisión del juzgado de garantía de Curanilahue de dejar solamente con medidas cautelares de firma quincenal y arraigo nacional a 3 involucrados quienes fueron detenidos en flagrancia eh, con robo de madera, con un camión lleno de madera robada. Uno, de hecho, de los detenidos es indicado como uno de los cabecillas de una de las bandas dedicadas al robo de madera en la provincia de Arauco, el famoso Mentolato. Y no solamente eso, sino que además este personaje se da el gusto, se toma la licencia de amenazar de muerte a los carabineros y a personal de la Forestal Arauco. Todos esos antecedentes en sus conjuntos al parecer no fueron suficientes para convencer a la jueza de garantía de Curanilahue, quien finalmente en un trabajo o en la misma sintonía que el Ministerio Público, porque valga recordarle a quienes nos escuchan de que el Ministerio Público solicitó finalmente esas medidas cautelares, solamente una firma quincenal y el arraigo, en circunstancia de que los querellantes, delegación presidencial y la misma forestal estaban pidiendo prisión preventiva. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el juzgado de garantía y por qué el Ministerio Público finalmente optan por estas penas tan bajas? Que no es una pena porque todavía no estamos frente a la condena, el juicio recién va a empezar en un lapsus de 5 o 6 meses, así lo dijo la jueza de garantía. Sin embargo, llama mucho la atención y es un triste antecedente también de que en el estreno de la ley que tipifica el hurto de madera y que también aumenta las herramientas para que policías y las autoridades puedan finalmente perseguir este tipo de ilícitos, causa profunda tristeza y preocupación de que recién estrenada la ley, el Poder Judicial, tanto juzgado de garantía como el Ministerio Público, tengan una visión tan mediocre de lo que está ocurriendo en la provincia de Arauco. Y digo mediocre porque no estamos frente a delitos comunes. Y uno entiende quizás que desde la mirada jurídica de quien interpreta la norma y de quien tiene finalmente el rol de impartir justicia, respecto a la condena máxima a la cual se pueden, obviamente, a la cual se puede aspirar, efectivamente sean medidas proporcionales, como lo declaró, de hecho, posteriormente la jueza tratando de defender su decisión. Pero parece ser una visión mediocre y sumamente estrecha, toda vez que cuesta creer que haya actores que todavía no entiendan la gravedad de la situación que se vive en la provincia de Arauco. Y pareciera que estuvieran desenchufados, pareciera ser que para ellos esto fuese un trámite más, una causa más dentro de las cientos o miles que revisan al año, y pareciera no entenderse el dolor y la desesperación que esto genera en comunas como Contulmo, Tirúa, Cañete, Curanilahue y en general en la gran mayoría de las comunas de la provincia de Arauco, porque son poquitas las que se salvan, la verdad, de esta situación.
Entonces, yo no quise dejar la oportunidad, Ángela, Leslie, de comentar esto, porque creo que acá hay varias hebras. Primero, la evaluación natural que uno puede hacer de este tipo de instrumentos, de instrumentos legales que se hacen justamente para proteger a la ciudadanía, pero que pareciera ser que en la práctica no están funcionando. Y no están funcionando acá particularmente por, insisto, la visión, creo yo, mediocre, estrecha de la jueza de garantía y del Ministerio Público, que no son capaces finalmente de subir el estándar finalmente de persecución contra personas que están encabezando y que lideran finalmente el ilícito del robo de madera en la provincia de Arauco, lo que genera finalmente un antecedente sumamente preocupante. Pero además, y esto es algo que comentó de hecho el diputado Eric Aedo, y con lo cual yo concuerdo absolutamente, a uno le queda la duda de qué tan extensas también son las redes de poder y de financiamiento que tienen estas bandas, porque parece ser sumamente curioso, ¿cierto? Que de forma coordinada tanto la jueza como el Ministerio Público finalmente coincidan en que las medidas cautelares apropiadas sean una firma quincenal y solamente el arraigo nacional, pensando que van a ser 5 o 6 meses antes del juicio, donde este personaje, que es un personaje sumamente peligroso, va a tener finalmente toda la libertad del mundo para seguir finalmente encabezando y estando detrás de este tipo de ilícitos. O sea, finalmente a esta persona se le dio licencia, se le dio banda ancha para seguir finalmente operando y haciendo lo que hace, que es finalmente financiar estas organizaciones criminales a través del robo de madera. Entonces, queda la legítima duda de, primero, cuál es la relación y si efectivamente estamos eventualmente frente a una situación de corrupción y frente a una situación de captura de un poder del Estado frente a los vínculos y a los lazos que existen entre el Ministerio Público, el juez de garantía o la jueza de garantía en este caso también, y lo que ocurre en la provincia. Y yo no quiero ser escandaloso con esto, Ángela, Leslie, porque nosotros lamentablemente en Chile vivimos bajando el perfil a las cosas, pero yo te quiero decir que hay países en Latinoamérica que para combatir el narcotráfico y las bandas de crimen organizado en algunas ocasiones han tenido que llegar a solicitar apoyo a la ONU y organismos internacionales para traer jueces de afuera para poder juzgar a los cabecillas de bandas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado. Entonces yo no quiero ni pensar de que estamos frente a una situación de ese tipo, en donde ya básicamente el nivel de captura y de corrupción es tal que no somos ni siquiera capaces de enfrentar con nuestras propias herramientas judiciales a quienes están hoy día liderando este tipo de ilícitos. Ilícitos que generan al año, en lo que va del año, ya más de 20.000 millones en pérdidas para las empresas y de ganancias, obviamente, que van a los bolsillos de quienes lideran estas agrupaciones. Entonces, ustedes se podrán imaginar que con este nivel de plata circulando, vinculada a lo ilícito, efectivamente es muy fácil, es bastante simple, obviamente, generar esta red de captura y de corrupción. Entonces, yo de verdad no quiero ni pensar que estamos frente a una situación de este tipo, porque solo pensarlo me genera una profunda angustia. Pero tampoco quiero ser ingenuo, porque ya basta de verdad de pensar de que esta cuestión se va a solucionar solamente con voluntarismo, o con declaraciones de buena crianza, o condenando por redes sociales. O sea, esta era una oportunidad preciosa para poder aplicar con todo el rigor de la ley y estrenar de forma satisfactoria esta ley que tipifica el robo y el hurto de madera. Y lamentablemente estamos frente a una situación totalmente decepcionante, frente a una actitud mediocre, frente a una actitud garantista que defiende finalmente a los delincuentes y que desprotege y deja en la total vulneración a las víctimas y particularmente a la población y a los vecinos de la provincia de Arauco. Fernando, y ahí, porque cada vez que se hacen estas críticas al Poder Judicial, no solamente en este caso, normalmente a veces hay situaciones, hechos de connotación bastante alta, en donde, claro, se le increpa a este poder que finalmente no ocupan todas las herramientas. ¿No será que el instrumento, finalmente, a lo mejor, porque ellos se defienden diciendo que se apegan finalmente a lo que tienen a mano, a la legislación vigente? ¿No será que el instrumento quizás no es del todo robusto para atacar una temática que se ve, como dices tú, que tiene muchas hebras? ¿O Pero aquí, como Ángela, dices tú, es falta de criterio? Ángela, yo estuve leyendo la ley
la nueva ley que tipifica el robo y el hurto de madera y que además le entrega justamente herramientas y dispositivos a las policías y al Servicio de Impuestos Internos para justamente perseguir de manera mucho más profesional ya esta red de robo de madera y de venta finalmente de la madera en aserraderos ilegales. Y tú cuando ves y analizas el operativo con el cual se detienen a estas 3 personas, tú te das cuenta que efectivamente los dispositivos se usan. Carabineros fiscaliza si el camión tiene o no su vía de despacho. No la tiene. Acto seguido, una persona que iba escoltando el camión, que es justamente el mentolato, que es indicado como uno de los principales líderes de estas organizaciones, se baja del vehículo y amenaza de muerte a carabineros y también a personal de la forestal. Entonces, tú te das cuenta que están todos los elementos. O sea, hay un delito que se descubre en flagrancia. Están todos los medios de prueba. Además, está toda la presión social, pero además todo el miedo y el temor, pero también el deseo, obviamente, de las autoridades de que efectivamente bajo este nuevo marco normativo, ahora sí, a estas personas se les pueda condenar. Entonces, imagínate tú la frustración, Ángela, de las policías, de impuestos internos, de las personas que participan finalmente en la persecución ahí en terreno y que arriesgan sus vidas muchas veces en enfrentamientos que a veces cuestan vida. Imagínate la frustración de las policías, de los vecinos, de las mismas forestales que también colaboran en la persecución de este tipo de ilícitos, de ver que con todas las pruebas, con todo el esfuerzo que se hizo para poder incluso aprobar esta ley, porque recordemos que esta ley lleva más de un año y medio durmiendo en el Congreso, llevaba más de un año y medio durmiendo en el Congreso. Cuando se votó, recordemos, en enero del año pasado, fue votada en contra por todo el Frente Amplio y el Partido Comunista. El hoy presidente de la República, Gabriel Boric, votó en contra en ese momento cuando fue diputado por esta ley. Ha costado un montón también hacerle entender a un sector político que acá no estamos frente a un problema ideológico o frente a un problema contra el pueblo mapuche, sino que hay bandas organizadas que buscan finalmente un enriquecimiento ilícito para financiar finalmente sus operaciones criminales. Costó tanto hacerle entender a este sector político de que aquí efectivamente teníamos que ponernos todos detrás finalmente de la persecución y la condena de este tipo de circunstancias. Que chuta que es doloroso encontrarse que ahora cuando después de tanto tiempo y después de que tanto costó elaborar instrumentos de persecución, ahora finalmente la justicia tiene una mirada indolente, tiene una mirada de mucho relajo frente a cuestiones sobre las que ya debiese haber suficiente consenso. Entonces, ¿qué más tiene que ocurrir para que este poder del Estado, que yo entiendo que tiene toda la autonomía del mundo, que es un poder político o es un poder del Estado que no puede recibir presiones ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo, pero convengamos en que este es un problema no solamente del gobierno y que tampoco es un problema del gobernador o de la delegada presidencial. Este es un problema de Estado y por lo mismo tanto dolor y a mí me produce una profunda tristeza que el Poder Judicial y particularmente la jueza de garantía y el Ministerio Público no hayan entendido o no estén entendiendo, mejor dicho, el error que cometen y la señal que dan a la ciudadanía al dejar libre a estas 3 personas sin al menos la medida cautelar de una prisión preventiva. Si estamos hablando de cuestiones muy graves, estamos hablando de que detrás de lo que hacen y operan en estas bandas criminales hay atentados a la propiedad privada, a la propiedad pública, y hay también vidas en juego. Entonces, yo vuelvo a repetir, creo yo que la jueza de garantía y el Ministerio Público cometieron un profundo error al dejar a estas 3 personas libres, a no jugársela por la medida cautelar de la prisión preventiva. Creo que esto da una señal finalmente de licencia y finalmente de impunidad que nos va a costar caro y que finalmente van a ser las víctimas y particularmente los vecinos de la provincia de Arauco quienes van a terminar pagando los costos y las consecuencias de esto. Y yo lo mismo quisiera que ojalá en la apelación a estas medidas cautelares que van a hacer los querellantes, ojalá haya un cambio de criterio y una visión distinta a la que lamentablemente ya tomó la jueza de garantía y el Ministerio Público respecto a las medidas cautelares que se acaban de informar.
Fernando Peña, nuestro columnista, con este tema que no solamente él ha revelado o ha relevado acá en nuestro programa, sino que también varios parlamentarios de nuestra zona han encendido las alertas y varios sectores también respecto de esta temática que preocupa y que es bastante común ahí en la provincia de Arauco. Fernando, queremos agradecerte el que nos hayas acompañado con esta columna que en un ratito más va a estar en www.elconquistadorconcepcion.cl para quienes a lo mejor llegaron al final y puedan escuchar ahí su comentario respecto de la contingencia. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Que tenga muy buen día. Igualmente. Chao, chao, gracias. Que estés muy bien.